Un mundo en crisis es el nombre de la columna editorial de todos los viernes que está a cargo del profesor Fabián Harari, a quien ya tenemos en línea. Fabián, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Todo ¿Se muy escucha bien. bien? Sí, perfecto. Bueno. Eh, bueno, la verdad que fue una semana bastante movida. Desde que nosotros terminamos la columna, que apareció la famosa marcha de las bolsas y dio toda una serie de debates. Después estuvo el discurso presidencial, que también daría para una serie de debates. Y a trascartón tenemos el encontronazo de Cris y Kichi con la justicia, que también da para el debate, junto con la condena a Lázaro Báez. Eh, Todo esto genera un combo bastante interesante al que se le agrega que, en principio, el gobierno, y acá hay una generalización, porque hay un debate, pero en principio, hoy, el gobierno estaría decidido a no realizar el acuerdo con el Fondo Monetario y pasarlo para el año que viene. Esto a pesar de que Guzmán va a viajar a Washington y bueno, va a tener que verse las caras, en principio con aliados de él, porque el Tesoro norteamericano de Biden es gente de Stiglitz, pero va a tener que ir a dar una explicación porque el gobierno de Alberto acaba de decir que quería armar un juicio por el tema del endeudamiento. Es decir, hay una serie de elementos muy complicados. Eh, pero a mí digamos, a todo esto encima, el gobierno encima quiere armar una especie de pacto social, una especie de consejo con los sindicatos y el grupo empresarial, liderado por nada menos que Gustavo Vélez. Yo le veo muy poca vida a eso, y le veo muy poca vida a ese proyecto. Pero tratemos de ir por partes porque hay una serie de cosas que me interesa discutir. Vamos a la primera cuestión. Me parece que es el punto más importante, y es el discurso presidencial. Es muy interesante porque Alberto Fernández, en medio de una pandemia, se la pasó hablando 2 horas sin decir absolutamente nada importante, y lo más interesante de todo, el núcleo de la cuestión, es que no presentó ningún plan. Este es el punto. Se la pasó acusando al gobierno pasado de problemas que son obviamente del gobierno pasado, pero básicamente son del gobierno pasado y del gobierno de él también. Uh-huh. Desde los problemas de la Argentina, no sé, digamos, no. En 4 años no se puede, digamos, poner a la Argentina como está. Por más macana que se haya mandado Macri, o por más ajuste que haya hecho Macri, que lo hizo, eso no está fuera de toda duda. Pero, digamos, nadie en 4 años pone a la Argentina con los niveles de pobreza, con los niveles de indigencia, y con la quiebra de una economía, digamos, si no hay un proceso anterior. Recordemos simplemente que Macri llevó a la pobreza del 30% al 35%. Y este gobierno en 4 años, y este gobierno en un año ya subió el 5%. Con lo cual, digamos, en un año Alberto hizo lo que Macri hizo 4. Pero bueno, eso también es parte del debate, porque, digamos, ahora quiero entrar, después vamos a ver esto, porque, digamos, la extorsión es, si vos criticás a Néstor Kirchner, si vos criticás al kirchnerismo, o al gobierno en general, en realidad sos macrista. Sí. No, es una extorsión, no, es una amenaza, en la cual cae mucha gente y le viene muy bien al trotskismo para apoyar al gobierno, o sea, para hacer una especie de ariete del gobierno en términos políticos. Yo lo
que la invitación, me parece, es a tratar de evitar ese chantaje. Me parece que no se puede pensar con ese chantaje. Es decir, cada cosa que uno le va a decir a Cristina, si Cristina puede hacer lo que quiera, porque si alguien le dice algo, es macrista. Y de verdad, cuando uno se pone a mirar, y de hecho nosotros el año pasado tuvimos una columna sobre el tema, donde explicamos que el kirchnerismo cogobernó con el macrismo durante los 4 años, que le aprobó todo lo que el macrismo quería aprobar, y además le prestó los gobernadores para gobernar. Entonces, ese argumento de que si uno critica al gobierno es macrista, uno diría a otro perro con ese hueso. Pero digo, lo interesante es eso, es decir, lo que acaba de decir Alberto Fernández es un conjunto, digamos, de vaguedades, de mentiras. Digo mentiras porque habló, por ejemplo, de los docentes y habló de que el Estado se ocupó de que la gente tenga clase, eso es mentira. Habló de los científicos del CONICET, que tiene un salario de 60.000 pesos. Habló de que, es interesante, dijo que la Argentina y México fabricaron la vacuna. No, acá no se fabricó ninguna vacuna. Acá no se fabricó ninguna vacuna, no hay ninguna vacuna argentina. En todo caso, la Argentina puso gente para que otros experimentaran y pudo haber digamos, colaborado en alguna, obviamente por algún convenio, con alguna vacuna extranjera. Pero el hecho de que la Argentina no fabricó ninguna vacuna es que la Argentina está sin vacunas. Y si la Argentina no tiene plata, se queda sin vacunas, y sobre eso ahora vamos a hablar. Después habla de que realizó un control de daño sobre la pandemia. Bueno, nosotros acabamos de ver que la Argentina ocupa los primeros lugares mundiales en muertos por millón, en contagiados por millón, y ocupa uno de los últimos lugares en test. Es decir, a la Argentina se le muere mucha gente, se le contagia mucha gente, y no testea, o sea, no sabe quién está contagiado y quién no. Ahora, Fabián, ¿te puedo hacer una consulta al respecto? Sí. ¿Esta gente se muere por COVID o con COVID? No, se muere por COVID. Se muere por COVID. Eso digamos, está certificado. No se puede, digamos, hay una cuestión que tiene que ver con que hay pruebas que se hacen, salvo que nosotros querramos suponer que hay una conspiración mundial para instalar una mentira que se instala en todos los países y que pertenecen a esa mentira no solamente todos los gobernantes y todo el personal médico, todos los científicos, todos los enfermeros, porque yo digo, por ejemplo, a mí me hisoparon. Para que esa conspiración mundial funcionara, la enfermera que me hisopó tendría que estar metida en esa conspiración, y quien miró las pruebas y hizo las pruebas de mi hisopado también tendría que estar metida en esa conspiración. Estamos hablando de un laboratorio en Esmeralda y Marcelo Ortiz Alvear, en Retiro, sí. Cava. Bueno, imagínate que esto hay que multiplicarlo en los millones y millones de laboratorios hisopados que se hacen en el mundo. Está bien, Fabián, pero el imperio es uno solo, y también está la herramienta de la cooptación. Yo creo que no me desentiendo de la existencia, ¿no?, de esta pandemia, pero a la vez me genera muchísimas sospechas la politización que se hizo de ella. No, está bien. Hay una cuestión que me parece esencial y que, digamos, uno no puede dejar de remarcar. El COVID existe. Vos decís, el imperio es uno solo. No, el imperio no es uno solo. Porque China y Estados Unidos no se llevan bien, no se llevan precisamente bien. Está bien, pero son parte de la misma familia. Y efectivamente, el imperio, digamos, puede ser, digamos, primero el imperio no es uno solo. Vos tenés a Estados Unidos, tenés a Alemania y vos tenés a China. Tenés a Rusia ahí andando en el medio. Entonces vos no tenés una conspiración, no hay forma de armar una conspiración mundial. Está bien, Fabián, pero Alemania, China, Estados Unidos y demás llevan el mismo apellido, ¿no? Son potencias capitalistas, pero compiten entre ellas. Está bien. Y, digamos, no van a dejar que nadie
si hay alguna, por ejemplo, si fue China la que llevó adelante ¿cómo se llama? El llamado verso Sí. de la vacuna, entonces Estados Unidos, digamos, no va a dejar que ¿cómo se llama? Que China se quede con esa ganancia. De hecho, Estados Unidos digamos, denunció a China, en un principio Trump denunció a China sobre la cuestión del COVID, es decir, lo denunció por haber instaurado el COVID. Es decir, acá hay una rivalidad, en principio tripartita, a nivel mundial, y nadie va a dejar que el otro se quede con algo. Eso por un lado. Segundo, son todos capitalistas, sí, obviamente, pero compiten entre ellos. Ahora, vos fijate que eso implica que no solamente tienen que ponerse de acuerdo ellos, tienen que ponerse de acuerdo ellos, el resto de todos los gobiernos, y además tiene que eso llegar a miles y millones de personas que tiene que ver con un simple enfermero o un simple médico o un investigador científico. Acá los que han investigado, porque además es una cuestión, digamos, que acá yo pongo la mano en el fuego, acá hay científicos alrededor del mundo que investigan este problema. Y es muy difícil, por no decir imposible, hacer mentir sobre algo evidente a millones y millones de científicos en el mundo. Alguno te va a decir, no, esto no es así. Y ni hablar de los científicos argentinos. Es decir, yo, por los compañeros del CONICET, pongo la mano en el fuego. Uh-huh. Es decir, yo no creo que los compañeros del CONICET, todos los médicos que están en la trinchera, todos los enfermeros que están en la trinchera, nos estén macaneando. No, yo no digo que estén macaneando, pero también observo refutaciones de otro sector científico, mirá por ejemplo. Gustavo, las ganancias por facturación del negocio de las vacunas, tomando, vamos a poner así, hay 8.000 millones de personas en el mundo. Uh-huh. Vamos a hacer un promedio de $20 por vacuna. Es un negocio de 160.000 millones de dólares en caso de que todo el mundo se vacune. Sí. No hace falta vacunar a todo el mundo. Te estoy dando una cifra muy exagerada. Sí. Muy exagerada. ¿Sí? Sí, sí. Esa es la facturación anual de una sola empresa que es Ford. ¿Sí? Sí. Es decir, no es un gran negocio. Nadie con esa plata no compras a todos los gobiernos, con esa plata no compras a toda la gente. Está bien, Fabián, pero hay negocios colaterales también que hacen a la pandemia, ¿no? ¿Cómo cuáles? Y aquí, por ejemplo, grandes empresas se han enriquecido en el último año en detrimento de lo que nos ocurrió a las personas comunes, ¿no? Que nos hemos empobrecido. Gustavo, la economía cayó un 10%. Cuando la economía cae un 10%, significa que la acumulación capitalista cae un 10% en la Argentina. Cayó el PBI en todo el mundo. Cerraron un montón de empresas. Uh-huh. Es decir, la clase obrera fue la que más pagó. Pero acá hay una cuestión importante para poder entender. Bajo el capitalismo es una economía que depende de la ganancia capitalista. Cuando nosotros decimos que la economía sube o la economía baja, es decir, que la economía, digamos, se desarrolla o la economía entra en crisis, en realidad, bueno, es complicado porque la economía entra en crisis porque se desarrolla, pero eso es otra discusión, vamos a ponerlo en términos más pedagógicos. Cuando decimos eso, significa que la ganancia capitalista disminuye o cae. En realidad, si uno quiere ser todavía más técnico, uno diría la tasa de ganancia cae. La masa de ganancia puede ser muy alta, pero si la tasa cae, la economía cae, porque al capital no le interesa la masa de ganancia, sino le interesa la tasa. Es decir, cuánto me retribuyen de acuerdo a lo que pongo. Y si me retribuyen más de acuerdo a lo que pongo,
pongo más plata, invierto, y si no, no invierto. ¿Sí? Sí. Entonces entramos en una recesión. Por lo tanto, a partir de la pandemia, la economía entró en recesión a nivel mundial. Por lo menos este año, salvo China. ¿Eso qué quiere decir? Que los capitalistas ganaron menos dinero. Eso fue lo que pasó objetivamente. Ahora, creer que el conjunto de los capitalistas se va a poner de acuerdo para perder todos y que varios quiebren, salvo China, me parece demasiado conspirativo, ¿sí? Me parece demasiado exagerado. Y después hay pruebas científicas, es decir, hay un montón de estudios científicos en revistas científicas que prueban la existencia del COVID, y no hay nadie que haya probado que no exista el COVID. No, pero está muy bien eso. No hay ningún científico que dice que el COVID no existe. 1, 2, no hay ningún científico que no diga que lo que está matando es el COVID. Está bien, Fabián, yo no pongo en duda, te reitero, la existencia de la pandemia, ¿no? Del virus. Lo que sí pongo en duda, o lo que me hace ingresar a la duda, a la incerteza, es la politización que se hace en el mundo de todo esto. Incluso digo, vos citaste 8.000 millones de habitantes en el mundo. ¿Cuál es el porcentaje de muertos por COVID? Bueno, ahí hay una cuestión importante. Está bien, si vos lo tomás en términos de cuantitativos, creo que hay 2 o 3 millones de personas que murieron. Vos decís, murió menos gente que en la Segunda Guerra Mundial. Sí, o que por una gripe común. No. Año tras año, o por el hambre ni hablar. Si vos tomás, no, porque además hay otro problema. Y es que para la gripe vos tenés un tratamiento. Sí. Vos para la gripe tenés un tratamiento. Para el COVID no hay tratamiento. O sea, hasta la vacuna no había tratamiento. Está bien, sí. Con lo cual es mucho más peligroso. Porque además es un foco de transmisión. Si se transmite mucho más rápido que una gripe, y es mortal. La gripe no es mortal. La gripe es mortal si no la tratás. Ahora, pero si vos la tratás, no es mortal. Está bien, Fabián, pero entonces, ¿cómo se entiende los contagiados por COVID que son asintomáticos? O que tienen síntomas muy leves. Bueno, ahí está la cuestión. El COVID es mortal. ¿Te puede matar o no te puede matar? Está bien, una gripe también. No. Común, ¿eh? No, la gripe no te puede matar si vos tenés porque hay tratamiento. Te mata si vos no te tratás. A ver. Es decir, te doy un ejemplo. Yo hay un tío que nunca tuve. Uh-huh. Nunca tuve porque, digamos, murió a los 6 meses, una cosa así. Uh-huh. ¿Bien? Sí. Estamos hablando del año 40, más o menos. En la Argentina, yo provengo de una familia, digamos, que mi abuelo era una persona muy humilde. Una persona muy humilde, vivía en un conventillo con un montón de gente, bueno, digamos. Y le agarró una pulmonía y murió a los 6 meses. ¿Sí? Digamos, en realidad mi tío murió de pobreza. Ajá. Murió ¿se entiende? Si no lo trataron. Claro, por eso digo, murió por pobreza con neumonía. Claro, pero acá el COVID es diferente. Acá el COVID es diferente porque vos podés tener mucha plata, pero no hay cura. Uh-huh. Entonces vos tenés gente que murió que, digamos, que tenía mucha plata, digamos. Sí. Fue el mejor sanatorio, pero no hay tratamiento. Es decir, hasta hoy en día no hay tratamiento para el COVID. Si vos tenés COVID y, digamos, sos población de riesgo, lo que sea, digamos, o te agarra de determinada manera, no hay tratamiento. Sí. Ese es el problema con el COVID, que no es con la gripe, ni siquiera con el cáncer, ni siquiera con el HIV. Porque todas esas enfermedades tienen un tratamiento. Y cuando me refiero a un tratamiento significa o para curarte o para por lo menos mitigar la enfermedad. Sí, te entiendo. Ahora, el COVID no tiene ni siquiera para mitigar la enfermedad. Yo te digo porque no quiero traer casos personales, ¿entiendes? Pero uno conoce gente con un alto poder adquisitivo, no digo un poder adquisitivo, digamos, una persona que no es indigente, que tiene algún poder adquisitivo, y que ha fallecido, ¿no? Y ha fallecido en el transcurso de 15 días, así digo, en 15 días. Es decir, ¿a qué me refiero? Que
es un virus que se contagia muy rápidamente, que no hay tratamiento y que es mortal. El grado de mortalidad uno puede acotarlo de acuerdo a la gran cantidad de población. Lo que uno tiene que entender también cuando hablamos de la población es que no solamente el virus puede matar o puede no matar, sino que además, y acá está la cuestión social, que no tiene que ver con el tratamiento, que tiene que ver con la capacidad de aislarse. Es decir, que lo vimos el año pasado, el burgués se puede quedar en su casa aislado. Se puede quedar en su casa aislado porque tiene una casa grande, porque la puede limpiar todo el tiempo y porque puede no salir. El obrero no. El obrero tiene que salir porque si no, no come. Entonces, no, tiene que salir y si sale se contagia. El problema de la clase obrera no tiene que ver estrictamente hoy, ¿sí?, con el tema de la atención médica. Porque hoy la atención médica no te puede hacer nada, lo sumo te puede ayudar a respirar dándote un respirador. O sea, te morís más tarde, nada más. Pero más tarde, esto es lo importante, más tarde son 3 o 4 días. No es que te da una sobrevida de 5 años. El COVID, el respirador te da una sobrevida de 2 o 3 días, nada más. Ahora, por lo tanto, la diferencia en este punto, hoy, después si después descubren un tratamiento será otra cosa, pero hoy, o medicación será otra cosa, pero hoy en día, la diferencia entre el burgués y el obrero tiene que ver con que el burgués se puede quedar en su casa. El burgués y digamos, y después uno va bajando, ¿no? Si hay obreros que se pueden quedar en su casa, y ahí se entiende, pero al margen de eso, de esa frontera más lábil, la mayoría de la clase obrera no se puede quedar en su casa, y la mayoría de la burguesía sí. Y ahí está la cuestión de la desigualdad, en que el obrero tiene que salir y el obrero se contagia. Entonces es más fácil que el obrero se muera porque el obrero se va a contagiar. Y es más difícil que el burgués se muera porque es difícil que se contagie. Aún así se puede contagiar. De hecho, hay gente que tiene dinero y que creía justamente que el COVID no existía. Y salió y se murió. Es decir, incluso vemos periodistas, Sergio Lapeu estuvo ahí de morirse. Porque el tipo decía, ahí el virus no existe, iba a trabajar, hacía todo lo que estaba en ese rango de negadores del COVID. Bueno, casi se muere, digamos, y no había nada para hacer por él. O sea, simplemente ayudó a respirar un par de días. Digo esto porque es algo muy serio. Uh-huh. Acá en la Argentina se han muerto 51.000, estamos ya llegando a los 52.000 personas. No hay proceso en la Argentina que haya matado en un año tanta gente. Entonces uno puede hablar de la población mundial, pero uno toma la Argentina y no hay ningún proceso que en un año haya matado esta cantidad de gente. Ninguno. Ni la dictadura militar, ni el peronismo, ni el irigoyenismo, ni la gripe, ¿cómo es? Aviar. La fiebre amarilla del siglo XIX. Sí. Entonces, me parece que hay que tomarlo con seriedad. Y obviamente con responsabilidad. Y en ese sentido, este es el problema con Alberto Fernández y con la oposición, que no han tenido plan para la pandemia. Y también hablamos que tiene que ver con el sistema social. Porque un sistema social planificado guarda a todo el mundo 3 meses, cierra las fronteras, le da de comer a todo el mundo durante 3 meses para que se quede guardado, y planifica las acciones para contrarrestar, tiene 3 meses o 6, lo que sea necesario, para contrarrestar, para descubrir la forma de contrarrestar al virus. A nivel mundial, guardamos a la población durante 6 meses y descubrimos y aunamos todos los esfuerzos de descubrir la vacuna y un tratamiento. A nivel mundial no se hace, bueno, lo hago en la Argentina, todo el mundo se guarda durante 6 meses y todo el mundo va a comer, todo el mundo va a recibir lo que tiene que recibir durante 6 meses porque el Estado se va a ocupar de que todo el mundo tenga lo que tiene que tener. Y después vamos a centralizar toda la producción de laboratorio, de medicina, de hospitales, de todo, para que esto se haga planificadamente. Vamos a poner a todos los científicos a descubrir la vacuna y
no me importa las patentes, la propiedad, no me importa nada. Vamos porque acá está la vida de la gente. Por lo tanto, durante 3 meses, 6 meses, lo que sea necesario, ponemos a todos los científicos argentinos a descubrir tratamientos, fabricar vacunas. Y punto. Es decir, hay una cuestión que tiene que ver con el sistema social en el que vivimos. Voy a dar un dato interesante que lo iba a dar, pero lo doy ahora ya que estamos hablando del tema. La Argentina va a un encierro, o a una crisis de carácter histórico. Voy a dar los datos, no los di yo, los dio Marcos Buscaglia en La Nación, pero son muy, muy elocuentes. No me quiero atribuir un copyright que no me pertenece. Hasta ahora Argentina vacunó 800.000 personas con una dosis y 300.000 personas con 2 dosis. La Argentina aplicó 1.100.000 dosis y se distribuyeron 1.700.000 dosis, o sea, hay 600.000 dosis que andan por ahí, no sabemos dónde están, si estarán en algún vacunatorio VIP o qué. La Argentina dice tener 3 millones de vacunas, dice haber conseguido hoy 3 millones de vacunas. Bien. A un ritmo acelerado, a partir del 25 de febrero se aceleró el ritmo de vacunación a 43.000 personas por día. Es un ritmo muy acelerado. Ahora bien, la población de mayor de 60 años son 7 millones de personas y 700.000 personas es solamente el personal de salud. El gobierno calcula que tiene que vacunar a 15 millones. Olvidémonos de eso porque es una fantasía. Simplemente olvidémonos del personal de salud y olvidémonos de los docentes y todo eso. Olvidémonos, ¿está bien? Bien. Solamente para vacunar a los mayores de 65 años, a este ritmo acelerado, hacen falta 118 días. En 118 días llega el invierno. Y con el invierno llega la segunda ola. O sea, la expansión. Ya tenemos un caso autóctono de la variante Río de Janeiro y de la variante británica. La variante británica es más contagiosa y es más letal. Entonces, el gobierno cuando llegue mayo, junio se va a encontrar con una disyuntiva. O cierra todo de nuevo, y esto lo dice un partidario de abrir todo, que no soy yo, es La Nación, que fue siempre partidario de abrir, y que el COVID no era bueno. Que se mueran los que se tienen que morir. Si no abre, puede sufrir, puede salvarse por la opción Suecia. ¿Cuál es la opción Suecia? La gente se guardó sola. Es decir, llegó un momento de que hubo muchas muertes, la gente se guarda. Si el que se puede guardar, se guarda. El que no. Pero Suecia, como tiene una población con relativo alto poder adquisitivo, se guardó la mayoría de la población. La tercera es sufrir el colapso del sistema sanitario y que aparezcan las fotos de la gente muerta sin cama o la gente internada sin cama. Es decir, el gobierno llega a junio con este panorama. Obviamente, uno dice esto puede cambiar. Sí, obviamente. Una donación extraoficial de China de 14 millones de vacunas de un saque y una campaña acelerada de vacunación, con esas 14 millones de vacunas, duplicándolo, es decir, a 80.000, 90.000 personas por día. La veo muy difícil, puede pasar. Pero si no, vamos a ese panorama. ¿Por qué? Porque efectivamente no se tomó no hubo un plan. Yo te diría, cuando vos hablás es interesante, vos hablás del uso político, es muy interesante, porque efectivamente lo que se ha hecho acá con el tema pandemia, por un lado es tratar de tapar toda la crisis económica argentina. No, yo no soy, fue la pandemia. Ahí hay un uso político muy importante. Uh-huh. Pero después el otro es la idea de la pandemia como algo que viene de afuera y sobre lo que uno no puede hacer nada. Y entonces esta idea real,
tanto el gobierno como la oposición, hasta el sábado la oposición tenía esa idea, que se mueran los que se tienen que morir. Acá no se puede cerrar nada. Que se muera el que se tiene que morir, una especie de darwinismo social llevado al extremo. Sí, sí, sí. ¿No? Que hay algo de cierto, es decir, obviamente hay población de riesgo y población que tiene defensas más altas. Por eso las personas de más de 60 años tienen más riesgo, o una persona cardíaca, una persona que tiene una enfermedad congénita, tiene más riesgo, obviamente. Sí, claro, está más expuesto. Pero esa es una especie de darwinismo. Bueno, que se mueran todos los viejos y todos los enfermos y quedamos los sanos. Uh-huh. Ese evidentemente no es el modelo social que nos está buscando. Ahora, es interesante porque la oposición tenía esta idea hasta que apareció el vacunatorio VIP. Hasta que apareció el vacunatorio VIP, la oposición macrista era la partidaria de abrir, incluso corría el gobierno con que había que abrir más. Cuando apareció el vacunatorio VIP, apareció la marcha de las bolsas, que dio para hablar. Lo primero que dijo el kirchnerismo y el trotskismo, hace poco un lector, no sé cómo se dice, un lector no diría, pero bueno, los que le escriben los que lo leen a uno y le escriben algún comentario por Facebook, no sé cómo se dice, me puso que por qué hablaba de toda la izquierda si justamente, digamos, nosotros no teníamos esa posición, digamos, y de parte tenía razón, sí. Digamos, uno dice la izquierda, bueno, uno también es parte de la izquierda y no es eso. Y uno tendría que especificar más, que es hablando del trotskismo. Se prendió también en ese discurso kirchnerista de acusar a esa movilización de fascista. Uh-huh. Uno no va a meterse en esa movilización, uno no va a apoyar esa movilización simplemente porque uno no es macrista. De la misma forma que uno no apoyó ninguna movilización kirchnerista y ninguna movilización liderada por el kirchnerismo, incluyendo la movilización cuando estaban buscando a Santiago Maldonado, digamos, nosotros no apoyamos a la movilización liderada por el kirchnerismo. Nos parecía una hipocresía que un grupo de asesinos marche para ver qué pasó con el chico. Sí. Hicimos una concentración en forma independiente con otras organizaciones, pero bajo ninguna circunstancia movilizamos con el kirchnerismo, aún sabiendo que digamos, que había que movilizarse por este chico, pero no con el kirchnerismo. De la misma forma, uno está en contra de movilizarse con el macrismo, por más causa que sea, porque son un conjunto de ajustadores, de asesinos y de hipócritas. Uh-huh. Pero esa movilización no era fascista. Y las bolsas, lo que dijeron es que le pusieron a Estela de Carlotto en una bolsa negra, por las bolsas negras. Es un escándalo. ¿A qué me refiero? ¿No leyeron los carteles que había en las bolsas? Los carteles en las bolsas, primero que no solamente estaba Estela de Carlotto, sino estaba Massa, estaba Duhalde, uh-huh. ¿Sí? Y yo no sé si esta gente estaría en contra de poner una bolsa negra con la figura de Duhalde, ¿sí? Ahora, lo que decía era que, no decía que había que matar a Estela de Carlotto, lo que decía es, este es el cadáver de una persona que falleció porque no recibió la vacuna, porque la vacuna se la dieron a Estela de Carlotto o los Duhalde o los Massa. Tal cual. Eso estaba especificando esa bolsa. Es una estrategia que yo no sé si lo hubiera hecho. ¿A qué me refiero? Me parece muy escatológica, me parece muy cruda, no sé si es lo más adecuado, pero digamos, no está diciendo que hay que matar a esta gente. Pero lo más interesante es que lo que está rescatando acá el macrismo, y se está apropiando de eso, es una consigna de tipo de que se vayan todos, porque en esa bolsa estaba todo el mundo, lo único que faltaba era Larreta, obviamente. Si esa movilización no la hubiera convocado el macrismo, probablemente hubiera habido una bolsa de Macri, una bolsa de Larreta, una bolsa de gente del PRO. Lo que pasa es que, bueno, como eran macristas, pusieron bolsa solamente del personal peronista que va, digamos, desde el más progresista hasta el más de derecha como Duhalde.
Ujú. Es decir, ese espíritu estaba ahí. Eh, pero eso no es fascista, y sobre todo la cuestión acá, bueno, ya nos quedamos sin tiempo, pero el fascismo eh, no es racismo. Una persona que es racista no es fascista. Una persona que es machista no es racista. Una persona que es autoritaria tampoco es fascista. O puede serlo, lo que quiero decir es, no por eso, si se confunde fascismo con ciertas actitudes, con ciertas formas ideológicas, y no con lo que es. El fascismo es un movimiento político muy claro, que tiene que ver, voy a hacerlo muy breve, pensaba darle un poco más de desarrollo, tiene que ver con la guerra abierta contra las organizaciones revolucionarias. El fascismo nace para combatir al comunismo y para combatir la revolución socialista. Esto que parece una exageración de mi parte, está en cualquier libro de historia. Empezamos, la Fasci de combatimiento van a combatir al Partido Comunista, ¿sí? No son hordas antisemitas ni son hordas racistas, o sea, bien las son, pero quiero decir, no tienen por función, no es que van a buscar a los judíos o a los negros. Es decir, los Fasci de combatimiento van a buscar a los comunistas, Ujú. ¿sí? Sí, sí. Que aparte sean antisemitas, las partes sean racistas es otra cosa. Vamos a tomar el caso más emblemático, que es el fascismo en Alemania. El fascismo en Alemania se crea a partir de la Sturmabteilung, que son órganos de choque contra el Partido Comunista. Pero esto que, bueno, me pueden creer o no creer, es muy sencillo. ¿Cuál es el héroe, el mártir del nazismo, del Partido Nacional Socialista Alemán? Horst Wessel. Horst Wessel es el llamado joven héroe, que es el himno nazi. El himno nazi se llama el joven héroe y está en honor a Horst Wessel. Hay mucho para hablar de este pibe muerto en 1930. De hecho, el nazismo en un momento de la Segunda Guerra Mundial dijo que no estaba muerto y que estaba combatiendo para darle fuerza al ejército alemán cuando estaba perdiendo. Pero este Horst Wessel es muerto en un enfrentamiento con el Partido Comunista, en uno de los tantos enfrentamientos que había entre la CSA y las Roter-Front-Kampfverbund, que eran los grupos de choque del Partido Comunista. Y en el himno se dice, en el estribillo se dice, por los camaradas muertos por el Frente Rojo. Es decir, el fascismo es eso. Empieza siendo bandas paramilitares para combatir a la revolución y termina haciéndolo abiertamente en el Estado. Siempre explico, el primer campo de concentración de Dachau se hizo para los presos comunistas. ¿Te puedo compartir algo, sí, Fabián? Sí. Tenemos un grupo comando aquí en la radio que nos Sí. está mirando mal. Por el horario, Ajá. dicen. ¿Qué dice ese grupo? Y que está diciendo a ver si la terminan ya. Ah, Porque bueno, está bien. la hora del programa se culminó. Bien. Simplemente cierro con esto. Dale. Lo más parecido al fascismo no son las bolsas, es Moreno convocando a los barras de River. Tal Ahí cual. cerramos. Es una muy buena metáfora. Te mando un abrazo, Fabián. Muchísimas gracias y nos reencontramos el próximo viernes. Dale, dale. Fabián Harari y su columna editorial de todos los viernes, Un Mundo en Crisis.